Buenas tardes, amigos del Ático. Es un placer pues, estar otra tarde con vosotros aquí en las charlas del Ático. Estamos con Julián Chávez, autor de El Águila y la Sotana, autor también de una treintena de libros, entre ellos, por supuesto, Historia del Maquis, también en Ático los libros, que estoy seguro de que habréis leído y disfrutado. Y, bueno, pues él es historiador, tiene catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, ha coordinado multitud de tesis doctorales, también es doctor honoris causa por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua y bueno, pues es uno de los mayores expertos de España, de hecho, sobre asuntos de memoria democrática, memoria histórica y bueno, sobre lo que son las temáticas de la guerra civil y su contexto. Y hoy vamos a estar hablando de este libro, El Águila y la Sotana, que nos va a descubrir hasta qué punto la Iglesia fue el pilar del franquismo, hasta qué punto lo fue y cómo se matiza eso y cómo se realizó. Un auténtico placer tenerte hoy aquí. Julián, bienvenido. El placer es mío, la verdad, un honor poder acompañaros. Muchísimas gracias. Bueno, pues la primera pregunta es la que suelo hacer. Bueno, como historiador sobre todo especializado pues, en la España contemporánea, ¿por qué te interesa esta época histórica? Verdaderamente el análisis, el estudio de la Iglesia era una de las cuestiones que uno tenía como asignatura pendiente. No había tenido oportunidad en otros trabajos de abundar en una cuestión fundamental, porque realmente no se puede entender la historia, y más concretamente la historia contemporánea, sin el predicamento, sin la presencia y de qué manera de una institución tan señera como la Iglesia Católica. Claro. Y realmente cuando Ático de los Libros me brindó la oportunidad de poder profundizar sobre un periodo concreto, como es la crisis de los años 30 y el primer franquismo, pues verdaderamente no lo dudé. Y afronté el reto, un reto personal y profesional que me ha llevado casi 3 años, tres años y medio aproximadamente, y si algo tengo que decir es que estoy enormemente satisfecho del producto elaborado. Totalmente, además 3 años no solo de escritura, sino también, por supuesto, de archivos, de documentos que a lo mejor es la primera vez que salen publicados para el gran público en un libro, que también tiene que haber sido una labor ingente, pues digamos, compatibilizar pues, tus labores más estrictamente académicas con la investigación para el libro. Indefectiblemente. La verdad es que lo has dicho muy bien, Fernando. Esto ha exigido pues un esfuerzo añadido importante porque estas fuentes no se improvisan. Cuando se quiere hacer un trabajo serio, como era el encargo que yo tenía de la editorial Ático de los Libros, pues lo que no puedes pretender es hacer un refrito, como desgraciadamente conocemos en otros casos, ¿no? Y en el mío, pues me lo tomé como un reto personal, ¿no? Y empecé a visitar los archivos señeros y de referencias de este tipo, nacionales, regionales, incluso locales, hemerográficos, bibliográficos, también testimonios. En definitiva, de hacer un conjunto de fuentes de información, lo suficientemente vasto para que tuviera, digamos, holgura para poder escribir sus diferentes pasajes. Y como digo, desde luego el resultado, en función de esa base tan fundamental, pues yo creo que ha sido enormemente satisfactorio. Sí, no, la verdad que es una gozada de leer. Bueno, realmente la pregunta que te quisiera hacer es, para un lector que ve este libro pues, en la estantería de una librería, ¿qué se va a encontrar cuando lo abra? Pues sobre todo, más allá del periodo que analiza, es decir, estamos tratando un periodo crítico en la historia de España, como es la Segunda República, que es el antecedente obligado, el tratamiento en el libro, después la Guerra Civil y finalmente el primer franquismo, pero en torno a dos protagonistas. En este caso, el esencial, la Iglesia, con toda la ascendencia que ello tiene. Y el segundo protagonista, en unos casos fue el gobierno de la República, en otro, evidentemente, una España en guerra, y en un tercer lugar, pues lo que era el protagonismo de una dictadura representada por el régimen de Franco. Esas cuestiones, es decir, por un lado las tres variables de los protagonistas y evidentemente el protagonista estelar como es la Iglesia, pues yo creo que es el ensamblaje para dar a conocer un periodo de la historia de España en que conocemos mucho de las batallas, por ejemplo, registradas en la guerra, o qué decir del hambre que sufrimos en la posguerra, pero tal vez faltaba profundizar en una de las variables que yo estimo que era sumamente importante, como es el papel de la Iglesia. Y eso creo que se desarrolla con profusión, detalle, rigor y en no pocos casos con documentación inédita, pues a lo largo y ancho de esas casi 600 páginas que ocupa el libro.
¿Y hay matices un poco en ese papel de la Iglesia o es un apoyo unánime, monolítico hacia el franquismo? ¿O cómo fue esto realmente? Por supuesto que hay matices, hay matices. Y en ese sentido, pues quisiera sobre todo imbricar de alguna manera todo lo que es el análisis histórico con la realidad actual. En España asistimos, y esto la verdad es que es poco edificante, pues a una polarización sobre todo dentro del sectarismo de la clase política, a un lado y otro. No piensan que hay grises, que hay que realmente, pues siempre, digamos, posiciones intermedias que hay que considerar. No, estamos o conmigo, sin mí, en fin, una diatriba, la verdad, poco edificante, como he dicho anteriormente. Pero claro, que también existía en el pasado, y aquí lo tenemos también. La Segunda República, por un enfrentamiento no larvado, sino patente, entre lo que es una institución como la Iglesia Católica y, por supuesto, los nuevos gobernantes que dirigían la Segunda República Española, que dicho sea de paso era un periodo democrático. Pues bien, fue un régimen laico y, lógicamente, la cabida y el protagonismo que había tenido anteriormente en tiempos monárquicos la Iglesia, pues ya, digamos, dejó de existir, ¿no? Y tuvo que convivir. Y en la guerra, matándonos unos españoles a otros, desgraciadamente, pues también asistimos a otro escenario en que la Iglesia trató de adaptarse a la situación. Y la situación, evidentemente, venía mandada por lo que era, digamos, el bando de Franco, la zona de Franco. ¿Por qué? Pues porque ahí se sentían cómodos, identificados, y no la de la República, donde generalmente eran denostados y, cuando no perseguidos y asesinados. En definitiva, dos periodos distintos que después tuvieron su eclosión en lo que es el inicio de la etapa de Franco, de la dictadura de Franco, en el cual la Iglesia trató de convivir. Pero, como decía anteriormente, esa, digamos, comunión no existió. Desde un principio no existió. Hubo un entendimiento, la manida expresión, el nacionalcatolicismo, está muy bien, pero desde luego aquí hubo mucha intrahistoria y en las cuales, y en el libro trato de dar luz a todo ese tipo de entresijos, en los cuales se ven las vivencias, por un lado, de una Iglesia que no soportaba a los falangistas, que no quería el totalitarismo dimanante de lo que era la Alemania nazi, en traerla a España, y a su vez pues un régimen al cual los falangistas eran, digamos, una columna vertebral, al menos hasta 1942-43. Sí. Es decir, toda esa diatriba, pues yo creo que se conjuga adecuadamente en el libro, y es una forma de demostrar que... Y también un régimen, entiendo que, bueno, que más allá de que le gustara todo lo que hiciera Franco, no lo que hiciera Franco, que sí que apoyó notablemente la Iglesia al franquismo, entiendo. Claro. Sin duda. Es decir, que esta es una afirmación categórica, categórica y, por supuesto, ineludible. La Iglesia, desde un primer momento, es decir, incluso antes, es decir, como cualquiera que se acerca al libro, pues verá que le dedica un tratamiento especial a lo que fue la España del Frente Popular. Ya no solo a los sediciosos, a ese grupo de militares que, disconformes con el sistema democrático de la República, sencillamente conspiraron contra él, hasta concluir el 17 de julio de 1936 con un lanzamiento. No solamente me refiero a eso, sino también cómo la Iglesia ya en ese momento, o al menos la jerarquía eclesiástica, pues estaba convencido de que iba a haber unos imprevistos, así lo deja caer Isidro Tomás, el primado de España, imprevistos que pueden cambiar el rumbo de lo que era la República en España. No se equivocaron. Desde ahí empezó ya una comunión. ¿Sabían algo de la conspiración para el golpe? ¿O? En el libro se desgrana la misma correspondencia del primado de España, cuidado, y Isidro en Gomá, pues ahí de alguna manera se deja entrever de que él, como he dicho anteriormente, en una de sus últimas cartas antes del alzamiento, que se exponen literalmente en el libro, pues deja entrever de que posiblemente se iban a registrar acontecimientos imprevistos que posiblemente alteraran el curso de la historia en España. No se equivocó. Y desde luego una afirmación de ese tipo pues no se hace de forma baladí, sino porque él tenía conocimiento de que se estaba conspirando. Y desde ahí, pues digamos, comenzó la comunión con el régimen de Franco, que tuvo su eclosión en la guerra y no digamos en la posguerra. Claro, por supuesto. Y un poco, algo que comenta muy bien tu libro es, bueno, pues retrotraerse un poco a los orígenes de esta oposición, pues entre,
digamos, lo que es la Iglesia y pues la España pues, republicana. Yo creo que hay dos frases que comentas en el libro de personajes totalmente opuestos que son muy elocuentes en ese sentido. Por un lado, cuando se proclama la República, la frase del arzobispo de Barcelona, que en algún momento no dice la frase literal, pero bueno, escribió una especie de carta en la que viene a equiparar la caída de la monarquía con el fin de los tiempos. Y por otro lado está la famosa frase de Azaña de, bueno, España ha dejado de ser católica. Yo creo que estos son como dos frases, dos elementos que dices, vale, aquí esto lo explica. Es como un poco el origen de lo que quizá luego ha acabado pasando. Sí, muy, muy pertinentes las dos citas que hace referencia, y haré mención a la más conocida, que también se trata en el libro con profusión y con nuevos análisis sobre la cuestión, sí, como fue la célebre frase de Azaña, ¿no? Claro, no se le entendió. Como otras muchas cosas que hizo este gran escritor, que fue Manuel Azaña, no olvidemos, Premio Nacional de Literatura en 1926. La verdad es que yo invito a todos los que estén interesados en esta etapa de nuestra historia que lean sus memorias. En absoluto le va a dejar indiferente, y además qué capacidad de narración, qué lucidez. Pues bien, en este sentido, y sin desviarnos del tema, pues realmente él hizo esa afirmación y la hizo sencillamente en relación a una cuestión de que se había aprobado la Constitución el 9 de diciembre de 1931, sí, y entonces, claro, la Constitución, una de sus consideraciones, de sus primeros artículos, era que España era un país aconfesional. Tanto en cuanto sea así, evidentemente ya no tenía la confesionalidad, claro, de las constituciones anteriores, por ejemplo, la de 1876, que era la que había estado vigente hasta entonces, que era España era un Estado confesional, católico, apostólico y romano. Sí. Por ahí iba, pero no que, por favor, cualquier español que realmente tratara de practicar y, por supuesto, tener una identificación con la Iglesia Católica, pues estaba en plena libertad para poderlo hacer, vamos, en plena entre comillas, dentro de lo que fue la legislación republicana y todo lo demás, pero que duda cabe que no dijo ni mucho menos de que la Iglesia ya había llegado a su fin en España, ni mucho menos. Claro. Bueno, finalmente el caso es que transcurre la República, se produce pues, el golpe de Estado, y lo cierto es que la Iglesia pues, da bastante alas a la visión de Franco, o de la visión de los sublevados, de que se trataba de una cruzada nacional. ¿Hasta qué punto fue importante pues, para el régimen naciente este apoyo de la Iglesia y cómo se materializó? Claro. También en este sentido pues, hay que llevar en cuenta una cuestión que nos traslada al tiempo actual, ¿no? Este tema de la polarización a que hacía yo mención anteriormente, ¿no? No había una Iglesia monolítica que apoyara visceralmente a lo que eran los nuevos tiempos que marcaban el golpe de Estado, es decir, la identificación con uno de los bandos. No olvidemos, había dos, los bandos, que era el franquista. No era monolítico, por ejemplo, parte de la Iglesia vasca y la Iglesia catalana, pues no se identificaba con los nuevos tiempos que trataba de impregnar el franquismo, ¿no? Quiero decir esto que, independientemente de esas excepciones, sin embargo, pues por lo general, pues el mundo eclesiástico se vinculó a los sublevados. Y hubo incluso obispos que protagonizaron, como se recoge en el libro recientemente, pues mediante pastorales, pues de alguna manera, una adscripción clara, evidente e inequívoca, ¿no? Sí. Blay Daniel, el obispo de Salamanca, sacó una pastoral en la cual de alguna manera se identificaba plenamente, y fue con esta pastoral a finales del verano del 36 con la que de alguna manera pues trataba de colmatar que lo que se estaba registrando en España desde mediados de julio de 1936, es decir, tras el alzamiento, evidentemente no era una guerra cualquiera, era una cruzada, o sea, que utilizaba terminología medieval para identificar lo que era la causa de los sublevados. Esto yo creo que es una prueba de esa identificación, pero que reitero, no hay que generalizar, que no toda la Iglesia, y hubo una parte que desde luego no comulgó con esta cuestión. ¿Y qué ocurre con esta parte de la Iglesia que no comulgó? ¿Fue represaliada? ¿Fue censurada por la propia Iglesia? ¿Qué ocurrió con esa parte? Un ejemplo bastante ilustrativo, que en el libro también se trata con profusión, fue la publicación de la Carta Colectiva. Es decir, un texto redactado precisamente por el Primado de España, Isidro Gomá, y en el cual pues, respondía a una exigencia del mismo Franco, que en un encuentro que tuvo con él en diciembre del 36, pues le pedía que por favor colaborara
sobre todo para mejorar la imagen de lo que era el bando franquista en un plano internacional, que entendía que estaba siendo cuestionada. Y entonces, pues, los prelados tuvieron a bien pues, firmar una carta colectiva. ¿Qué quiero decir con eso? No lo firmaron todos. Hubo 5, en el libro se recoge un cuadro con el nombre de los 5 obispos que realmente se mostraron renuentes a hacerlo y no la firmaron. El resto del obispado, todos. Entre estos, ¿quiénes podíamos destacar? Pues, por ejemplo, a Mújica, el obispo de Vitoria, que fue defenestrado porque estuvo identificado con el nacionalismo, o incluso Vidal y Barraquer. Vidal y Barraquer, que estuvo preso en las cárceles republicanas, que en 1936 marchó al exilio y estuvo en el Vaticano, precisamente, viviendo durante años. Pues bien, Vidal y Barraquer no firmó la carta colectiva. Ahora, ¿qué le ocurrió? Que tomaron represalias. A mi entender, y en el libro se desgrana adecuadamente, creo yo, Vidal y Barraquer se convirtió en la bestia negra para el mismo Franco. Franco sentía verdadera animadversión hacia este cardenal de Tarragona. Y de hecho, la no firma de la carta colectiva, como se indica en el libro, pues sencillamente significó que el exilio que estaba sufriendo ya fuera prácticamente permanente hasta que falleció en 1943. No volvió a España. Además, yo pienso que Vidal y Barraquer es de los grandes personajes de este libro. Por eso lo que has comentado, pues pasa las cárceles republicanas, luego llega la guerra civil y no da su apoyo al bando franquista, y luego el régimen franquista pues aborrece de él, pero sin embargo recibe protección por parte del Vaticano, que considera que es un hombre importante para ellos. Entonces yo creo que en este sentido es de los grandes personajes. ¿Qué más grandes personajes hay en este libro? Que a lo mejor la gente desconozca, porque bueno, igual Franco pues más o menos la gente conoce. Pero... Claro, a estas alturas, es decir, que desconocen a lo mejor ciertos hechos, ¿no? Pero a grandes rasgos sí que los conoce. Un protagonista de todo, porque he podido consultar todo lo que es su documentación personal, que la dejó escrita, pues fue el primado de España, ¿no? Isidro Gomá, hasta su fallecimiento a inicios de los años 40. Es un personaje, además, con una pluma de lo más refinada, un escritor excelso que realmente estaba lleno de matices, y lo bueno para los historiadores, que lo dejó todo escrito, y eso nos ha permitido vertebrar buena parte del libro, ¿no? Para seguir un guión. Y junto a él también otro personaje que estaba muy próximo a él, aunque era un auténtico integrista, un hombre que comulgaba con el tradicionalismo, era pues Pedro Segura, ¿no? El que la República pues expulsó. Avanzado el año 1931, residió en Roma. Durante el periodo que estuvo en Roma hasta 1937, que volvió a España, mantuvo una copiosa correspondencia precisamente con Isidro Gomá, mucho de ello inédita, que va en el libro, y yo creo que lo enriquece enormemente. Y este personaje pues era un integrista, un católico, además hasta las últimas consecuencias, pero que curiosamente se enfrentó a Franco. Ahí tenemos el hecho, que también se narra con todo lujo de detalles, de lo que sucedió en la Semana Santa de 1940 en Sevilla, ¿no? Cuando se enfrentó al mismo Franco. ¿En qué términos se enfrentó a Franco? Pues concretamente se le exigió que en la Catedral de Sevilla se colocara la relación de caídos. Él se negó, es decir, los muros no hay que tocarlos. Eso costó de que hubiera en el Palacio Episcopal una serie de escrituras contra él, contra Pedro Segura, contra, digamos, la política del obispado, como digo, que fue nombrado en 1937. Eso le irritó especialmente, y además coincidió con que Franco visitó Sevilla por Semana Santa. El Viernes Santo asistió a la misa, hubo un desencuentro, claro, y evidente, e incluso Franco, que estuvo pues, prácticamente hasta después de terminación de la Semana Santa, ni siquiera fue a despedirlo Segura. Se marchó a los pueblos para hacer labor pastoral y no quiso saber nada de él. En fin, es solamente un episodio, y hubo más, porque ya digo, Segura es un personaje que también se trata con cierto detalle en el libro. Y hay muchos más que se van sorteando. El mismo Sánchez Maza, que era uno de los informantes, digamos, más avezados dentro del falangismo, con todo.
también la peripecia de Polanco, el que fue obispo de Teruel, que precisamente una carta de Prieto evitó el fusilamiento por los republicanos, estuvo de cárcel en cárcel, y sin embargo, pues cuando ya la guerra, pues el canto del cisne de la guerra, este es su final, en aquel febrero de 1939, y la diáspora de 500.000 de españoles cruzando los Pirineos, pues un grupo, unidades republicanas concretamente, de incontrolados, pues lo llevaron junto con otros presos y fue asesinado, ¿no? Es decir, lo que no le ocurrió a Sánchez Mazas, por ejemplo, todo lo contrario, creían que estaba asesinado, vivió y afortunadamente logró salvar su vida. En fin, podía extenderme mucho más porque el libro va de los embajadores, pues desde el inefable Magat, Yanguas, es decir, embajadores españoles en el Vaticano, Zulueta por parte republicana, y después pues se va desgranando a lo largo de las páginas también pues un análisis de las autoridades políticas. Por ejemplo, en absoluto es indiferente al libro al ascenso del cuñadísimo, de Serrano Suñer, ¿no? El cuñadísimo, el ascenso que tuvo pues durante la guerra, ¿no? Y después, por supuesto, en el inicio de la posguerra, que llegó hasta ministro de Asuntos Exteriores, fue precisamente el que negoció con el Vaticano el convenio de 1941, y como a partir de 1942 pues entró en desgracia, ¿no? Entró en desgracia porque, entre otras cosas, el régimen ya, si el falangismo era importante, con la deriva que fue tomando la Segunda Guerra Mundial y también por las presiones del Vaticano, muy remiso al que el totalitarismo falangista se pudiera imponer en España, pues fue cayendo en desgracia, y él también, que dejó de ser ministro. ¿A qué se debió esta oposición de la Iglesia a lo que es el falangismo más falangista? ¿Se debió a una cuestión un poco de defensa de las propias prerrogativas eclesiásticas o se debió a cuestiones más morales, éticas? ¿A qué se debió un poco esta oposición? Pues sobre todo... ¿Y hasta qué punto también fue una posición constante y verdadera, o bueno, fue una oposición que intentó contemporizar con ello? Verdaderamente el hilo de toda esta cuestión es que una vez que estalla la sublevación, que digamos la deriva de la guerra pues fue siendo favorable a las huestes franquistas, pues de alguna manera la Iglesia ya se situaba en lo que sería el día después. Es decir, algún día llegaría el final de la guerra, lógicamente con esta evolución serían pues los vencedores las unidades del ejército franquista, y evidentemente las connotaciones bélicas estaban en un sitio, pero también había que llevar en cuenta las otras muy importantes, que eran las políticas. Y entonces, durante la guerra, tuvo un ascenso, y de qué manera, lo que fueron los principios falangistas. Hasta el punto que el mismo Franco pues llevó a cabo la fusión, es decir, de los carlistas y de los falangistas en mayo de 1937. Esto originó enfrentamientos, tiros y muertes, cuidado. Pero dentro de esa unión, pues digamos, los falangistas tenían especial predicamento, y de hecho el jefe de falange fue su cuñado, Serrano Suñer. Pues bien, todo esto denotaba para la Iglesia una evolución que para ellos se estimaba preocupante. ¿Por qué? Pues porque no hay que olvidar que Falange era un partido fascista, que se identificaba con todas las prerrogativas y la defensa de los principios de los nazis alemanes. Que estos nazis alemanes tenían un especial predicamento en el ejército de Franco durante la guerra. No solamente en armamento, en monitores, ahí tenemos Guernica, por tener un ejemplo, claro. Y temía la Iglesia de que en España se pudiera implantar un totalitarismo similar al que, por ejemplo, existía en la Alemania nazi de Hitler o de Benito Mussolini en Italia, pero especialmente en Alemania. Y esto no era una cuestión novedosa de la Iglesia española. ¿Por qué lo digo? Porque es que realmente el mismo Vaticano había mostrado la preocupación. ¿Por qué? Pues porque los nazis alemanes eran laicos. Tenían muchas, pero que muchas distancias con la Iglesia, y siempre veían este estamento como pernicioso. Tanto en cuanto era así, temían que en España pues, pudiera producirse un proceso de ese tipo. Y el mismo primado de España, algo más, lo deja entrever en las frecuentes entrevistas que tuvo con Franco, y sobre todo su prolongado epistolario pues, con Pacelli, el que después fue, es decir, el secretario de Estado que después fue el Papa Pío XII, expresándole esta preocupación. Y hubo, en este sentido, y en el libro
y en el libro se analiza con detalle una alarma que, digamos, se hizo saltar primero en España y después en el Vaticano, que fue en enero de 1939 la firma del Convenio Cultural Hispano-Alemán. Claro, cultural. Claro. ¿Qué temía la Iglesia? Bueno, esto se quiere meter también en el adoctrinamiento de nuestra juventud. Eso no lo podemos permitir, los principios nazis, es decir, Claro. laicos, y etcétera, etcétera. Sí. Y esto que se analiza en uno de los pasajes, creo yo, con bastante detalle y con bastante documentación inédita, procedente precisamente, y lo digo claramente, de la Fundación Franco, que hay una documentación muy rica relacionada con el estamento eclesiástico. Pues como digo, pues este fue un canto, es decir, un toque diciendo, ojo, ¿dónde vamos a parar? No sé, era esa realmente la explicación. Sí, luego hay una cosa que me resulta también muy interesante, un poco el papel del Vaticano, porque por un lado está lo que es la Iglesia en sí, luego está lo que es la Curia Vaticana y luego está pues la implementación de la estructura eclesiástica pues en cada país, en cada lugar. ¿Cómo, digamos, se manejó lo que es la Curia Vaticana en el contexto bueno, pues de preguerra civil, guerra civil e instauración del régimen franquista? La Curia, o mejor dicho, Roma, para decirlo, sí, Roma. San Pedro, el Vaticano, pues en un principio mostraba recelos. De hecho, en la Segunda República, el nuncio Tedeschini y el mismo Vidal y Barraquer pues trataron de establecer lazos de entendimiento con el gobierno de la República, concretamente del primer Bienio. No fue entendido porque otros más radicales, como el mismo Gomá o el mismo Segura, se mostraban totalmente contrarios a que hubiera esos contactos. Pero digo que desde el Vaticano, sobre todo cuando estalló la guerra, pues había ciertos posicionamientos remisos a reconocer el gobierno de Franco, el régimen franquista. Y de hecho no se produjo hasta 1938, pese a los reiterados esfuerzos de los embajadores, los representantes de la Santa Sede, etcétera, etcétera, para que hubiera un reconocimiento, y no se produjo. ¿Qué ocurre? Pues que verdaderamente pesaba como una losa en ese reconocimiento, pues que el bando franquista, es decir, la zona franquista, había llevado también a cabo asesinatos. Concretamente, en el libro se analiza con profusión lo que fue pues acabar con la vida de una docena de clérigos del País Vasco, por tener una deriva nacionalista, entre comillas. Pero claro, en contrapartida, ¿qué pesaba también para que en ese balance se tuviera muy en cuenta el régimen franquista? Pues indudablemente la losa mayor que hubo fue los asesinatos perpetrados de miles de clérigos por parte republicana, ¿no? Claro, eso se ponía en el balance y entonces pues hacía desnivelar la balanza, ¿no? Ojo, que en la zona republicana estamos siendo perseguidos y la prueba es pues esos asesinatos que se llevaron a cabo, ¿no? Ya digo, miles, están muy bien, precisamente muy bien estudiados por Montero, el obispo Montero, en su lecero el libro La persecución religiosa en España. Pero ya digo que dentro de ello, y lógicamente pues para el reconocimiento pesaron, ¿no? Pero finalmente en 1938, como digo, pues se produjo ese añorado, deseado reconocimiento por parte del Vaticano de lo que era la zona franquista. Sí. Y bueno, luego cuando acaba la guerra civil, cuando pues, ya el bando franquista gana la guerra civil, sí que el Papa, creo recordar que era Pío XII, que ya había entrado creo en ese momento, creo que sí que escribe una carta como felicitando por la victoria de la España católica. Entonces sí que es verdad que ahí empieza el momento de intentar moldear el nuevo régimen. ¿Cómo moldeó el nuevo régimen? ¿Cómo se acomodó? ¿Cómo influyó en la educación y al final en la vida y en la política pues que se implementó sobre pues, millones de españoles? Efectivamente, hubo una locución que es muy conocida, ¿no? De Pío XII. Pío XII subió al papado a inicios de 1939 y hubo una locución cuando terminó la guerra, el 1 de abril, pues a favor de los vencedores de la guerra, ¿no? Que fue muy conocida. Después felicitación también el 19 de mayo de 1939 con el célebre desfile de la Victoria. En fin, que todo eran loas para buscar un entendimiento, ¿no? Entre la Santa Sede, es decir, la Iglesia Católica, y los vencedores de la Guerra Civil. Claro, que todo esto, pues como se analiza en el libro, tuvo también su evolución. Si eso, digamos, tuvo sus tensiones, especialmente ante el predicamento de los falangistas, que desde el Vaticano y sobre todo la Curia española,
pues no estaban bien vistas. Sabían que esa idea de totalizar lo que era el régimen nacido de la victoria por las armas, dentro de un totalitarismo, un remedo, por ejemplo, de lo que sucedía en Alemania, pues para ellos no era ni mucho menos edificante, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque estaba en peligro sobre todo la moral y también la traslación a la sociedad de todo su credo, que digamos era el sustento de la Iglesia. Y eso evidentemente en los primeros años de posguerra pues originó dificultades de entendimiento. Sin embargo, a medida que el corpus falangista fue perdiendo predicamento, los sucesos de Begoña, por ejemplo, o también la caída en desgracia ya del mismo Serrano Suñer, pues esto de alguna manera fue atenuando esa situación y el reconocido como nacionalcatolicismo, pues digamos, empezó a tomar auto de fe. Estamos hablando ya de 1943, 1944, con todo lo que ello conllevó. Pero curiosamente, en estos primeros años de posguerra, el tema cardinal era el concordato de 1851, al que en el libro pues, se dedica bastantes páginas y muchas de ellas con aportación de contenido en muchos casos inéditos. Me refiero sobre todo a un pasaje muy interesante. No ya es la potestad para elegir obispos, ¿no? Ese contubernio que tenía, quién lo tiene que hacer, si realmente la última palabra la tiene que tener Franco, la tiene que tener la Iglesia. Eso se estableció en el convenio de 1941 y queda muy bien aclarado en el libro. Pero lo más interesante, creo yo, y es una aportación de bastantes páginas y bastante desconocida, fue que ante esa potestad, es decir, no olvidemos que había, primero, que restituir al menos una docena de obispados, porque los obispos habían sido asesinados por los republicanos en la Guerra Civil. Y aparte de eso, pues en muchas diócesis donde no había obispo. Pues bien, ¿qué hizo el régimen franquista en los años 1942, 43, 44, 45? Pues que todos los clérigos, provincia por provincia, que fueran sospechosos de ser nombrados obispos, tenían que pasar por el filtro de un informe de cada uno de ellos. Y esos informes se encargaron la Dirección General de Seguridad, por un lado, y por otro, el jefe de falange en cada provincia. O sea, la DGS y el jefe de falange, digamos, vigilaba. Uno por uno. Y además se van analizando provincia por provincia. Y no hemos puesto más porque no caben ya, porque llega un punto claro que hay que poner. Esto tiene 600 páginas. Pero cualquiera que quiera acercarse a ese mundo, es decir, por ejemplo, los clérigos sospechosos en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, el germen del nacimiento del Opus Dei, que también ahí se indica claramente con determinados obispos que se van nombrando y cómo son, digamos, de la cuerda del obispo de Madrid, Fijo, con todo lo que yo llevó. El mismo escriba Balaguer, ¿no? Claro. Que en el libro también se trata con cierto detalle lo que fue su ascenso en la curia y lo que fue el inicio del Opus Dei. Pues bien, todo este tipo de cuestiones se van desgranando y sobre todo muestran el filtro que quieren tener. Si bien al final de todo, quien realmente decidía para que fuera obispo era el Papa, el pontífice, sin embargo, el franquismo no quería hacer ni mucho menos dejación de sus derechos. Y entonces elevaba sus informes y digamos que los planteaba cuando él tenía que plantear el sexteto, es decir, qué 6 clérigos son susceptibles de ser nombrados obispos, y ahí lleva el señuelo del informe. Este interesa, esto interesa. Y no se equivocaron, ¿eh? No se equivocaron. Aquellos que tenían un informe cuestionado, es decir, que se les tachaba de ciertos comportamientos un poco proclives a lo que era el régimen y demás, tenían un problema. ¿Participó la Iglesia en la represión franquista? Muy pertinente la pregunta, porque muchas veces cuando se habla de represión, pues se interpreta cierto sectarismo, cierta radicalización a la hora de analizarlo en función de componente ideológico de quien lo escribe. En mi caso no hay adscripción, en este caso política ni ideológica, sino el oficio de historiador. Yo creo que el libro, cualquiera que se acerque a él, y yo les animo, es un libro objetivo, con fuentes contrastadas y que no trata ni mucho menos del y tú más y qué hicieron unos y otros. Pero claro, eso nos esconde una realidad que en el libro se trata con detalle. Es decir, que evidentemente pues, la Iglesia ha sufrido de qué manera la represión republicana. Si hubo 49.000 personas más o menos que perdieron la vida como consecuencia de las acciones republicanas en la guerra, es decir, las acciones violentas, no en el frente, sino
en posiciones de retaguardia, pues indudablemente un colectivo que lo sufrió fue la Iglesia. Sí. Fueron miles y mil y pico de clérigos, en fin, de eclesiásticos que fueron asesinados. Eso evidentemente es un estigma tremendo. Bien estudiado, como he dicho, por el obispo Montero en su libro Persecución religiosa en España. Eso es notorio y conocido. Pero claro, a su vez también la represión franquista fue tremenda, ¿no? Estamos hablando de en torno a 110.000 personas fusiladas durante la guerra. Sí. En fin, aquí no se trata de decir el y cuánto uno y otro, pero simplemente el hecho de que en la guerra murieran más gente, más españoles, porque éramos todos españoles, en retaguardia que en el frente, ya de por sí te muestra la violencia hasta qué extremo se llevó, ¿no? Y entonces, pues, esa violencia franquista tuvo distintas variables, los asesinatos, los paseos, las muertes que llamamos extrajudiciales, que fueron las más numerosas, y también las derivadas de los consejos de guerra, es decir, de la condena de un tribunal militar, un tribunal de parte, que condenaba a los republicanos de adhesión a la rebelión, etcétera, etcétera. Pues ahí, sobre todo, los efectos perniciosos de la aplicación de esas sentencias, pues yo creo que se cita un caso que de alguna manera es ilustrativo de la experiencia, porque es que muchas veces nos quedamos en el dato, es decir, sentencia pena de muerte cumplida 2 semanas después en el paredón de tal sitio, del otro. Pero cuidado, aquí hemos tenido oportunidad de consultar la correspondencia de ese preso que había sido condenado a pena de muerte con su mujer y con su esposa. Y verdaderamente nos deja indiferentes. Sí. ¿Por qué? Pues porque este recluso sentenciado era alcalde de un pueblecito extremeño, Casas de Mirabete, que fue condenado a pena capital, y una vez que ya conoce la condena, pues claro, él no puede salir de la cárcel. Entonces, las correspondencias que le envía a su mujer dice, por favor, trata de interceder. ¿Con quién? Pues con este farmacéutico, con este médico y sobre todo con la Iglesia. Vete a Plasencia, vete a ver al obispo que indirectamente me conoce y que interceda por mí, por favor, que me conmuten la pena. Y es más, en la correspondencia, ¿qué se aprecia? Pues que si en un principio, digamos, él era un poco temeroso de expresar no sus sentimientos, sino sus manifestaciones, pues claro, a medida que va pasando el tiempo y no hay contestación, pues ya, digamos, en esas cartas pone viva Franco, viva la Iglesia, es decir, como si fuera un convertido de última hora, ¿no? Claro. Todo por hacer mérito, y sabía que la correspondencia se censuraba y se veía, es decir, tratar de salvar la vida como fuera. Fue agónico, pero desgraciadamente ni intercedió la Iglesia, ni intercedieron todas las personas que de alguna forma él trató de que su mujer pudiera de alguna forma contactar, y lo más grave es que acabó en un paredón y asesinado. Muy triste. Sí, bueno, ¿qué va a descubrir el lector sobre la España contemporánea? ¿Por qué el Águila y la Sotana es importante para comprender pues, la España contemporánea? En fin, modestamente, como catedrático, además lo digo, y yo creo que es una cuestión de principio, no tratar de ser ostentoso y decir, bueno, este libro ya es el final, esto lo explica todo. No, no se puede abarcar todo, la verdad. La historia es tan extensa. Pero sí, bastante. Sí, y yo creo que aquí en este libro, cualquiera que se acerque primero al conocimiento de la historia de España en el siglo XX, en unos años críticos como fue la crisis de los años 30, es decir, la Segunda República y la Guerra Civil, y por supuesto el primer franquismo, hasta un periodo clave, 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que en este libro encuentra no solamente información sobre qué sucedió en ese periodo, los hechos más relevantes, sino también la implicación de un estamento tan representativo para la España contemporánea como era la Iglesia. Como en todos, es decir, en la República, en la Guerra Civil y en el primer franquismo, pues trató de adaptarse a su manera, a su forma, identificándose ¿con quién? Con el poderoso, que en este caso era el ejército de Franco y el régimen de Franco. Y en eso, evidentemente, pues hubo un tire afloja porque había sus desavenencias, pero en el trasfondo hay una cosa clara. La Iglesia jugó un papel clave para aglutinar no solamente a los protagonistas del alzamiento, a los militares y quienes les respaldaban en el mundo civil como era Falange, sino también otros sectores, porque en España había otros sectores, como por ejemplo los monárquicos,
como por ejemplo en los carlistas. Pues yo creo que el nexo de unión con Franco, es decir, con los principios de los alzados, sin duda fue la Iglesia. Y eso tiene mucha trascendencia porque en el libro se analiza, dentro de una casuística muy clara y arropada por una documentación extensa y con argumentos, pues todo ese acercamiento y las consecuencias que tuvo, evidentemente. Yo creo que es un pasaje de la historia de España que todos los españoles interesados por su historia deben conocer. Bueno, Julián, pues ha sido un auténtico placer estar pues, charlando esta tarde hoy aquí, hablando pues, sobre todo del Águila y la Sotana. Ya en librerías pues, vamos a descubrir aquí hasta qué punto la Iglesia fue uno de los pilares del franquismo y de qué modo. Auténtico placer. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Encantado en seguir en Ático de los Libros, que seguí confiando en mis trabajos y desde luego dice mucho de sí, de vosotros, y bueno, de que realmente hayáis conseguido una edición tan esmerada, gracias, tan trabajada, para un autor modesto como soy yo, desde luego poder trabajar con esta editorial es un auténtico lujo. Y lo digo con letras mayúsculas. Y no porque realmente a lo mejor, bueno, ¿qué te habrán pagado? Por favor. Sino sencillamente que da gusto trabajar con gente que te respalda, que te permite tiempo y sobre todo que después saca una edición tan esperada como esta. Gracias, gracias. Muchas gracias, el lujo es nuestro. Muchas gracias a todos, espero que hayáis disfrutado pues, esta charla.